En Nora estamos revolucionando la forma de comer en las oficinas. Somos una empresa foodtech que al final cocinamos cada día de una forma saludable, sostenible, con comida inclusiva, que decimos, todo tipo. Hace años también ser chef estaba mal visto, siendo mujer. No todo el mundo se puede permitir tener una cocina y era poder ofrecer una solución de comida para empresas desde 10 trabajadores a 200 o a 300. Alquilamos un local más pequeño que esta sala. Nosotros teníamos amigos dentro de empresas y les decíamos, oye, os regalamos comida. El error fue crear una plataforma que no era nuestra. EasyList la tenemos conectada con PrestaShop y PrestaShop lee de ahí y hace formulaciones para poner automáticamente los alérgenos. Qué follón me parece el tema de las alergias. Sí, no, es que es muy serio. Sí. No, claro. Si cambias de proveedor ya te puede cambiar el alérgico. Sí. O sea, si eres bueno en producto, se traslada a un buen marketing, ¿sabes? Los de marketing lo discutimos un poco, ¿no? Sí. Creo que es. Nosotros cogíamos una nave sin nada. O sea, teníamos que construirlo y luego todo. Acondicionarla. Acondicionarla a $500,000. Es que el tema fue 2020 COVID. 0 euros. O sea, hicimos como muchas cosas también. Abrimos una tienda de pollos alas. No. Se llamaba Monta el Pollo. Fue bien. Sí, vendía mucho el apoyo. No, claro. Abrimos Mango, luego abrimos Globo, Social Point, también Novartis, abrirá ahora dentro de muy malas, poco. todas. Sí. Fue como que pasamos de 3 a 5 a 7 este último año. Millones de facturación. Y ahora lo cerraremos este año a 10. Bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club. Hoy vamos a entrar en el sector de la foodtech. Vamos a hablar con una empresa que está revolucionando todo lo que son menús en corporaciones, en gran empresa y en cómo lo hacen en físico y en digital. Y nos van a explicar cómo una empresa familiar consigue grandes clientes como Mango, Globo o muchos más. Y ahora nos van a explicar toda la historia. Ya estoy aquí con Nora Baicorba, co-founder de Nora Real Food. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues nada, va a ser un placer tener un poco esta charla para ver un poco cómo os lo habéis hecho para instalaros en ese segmento de mercado y de que me consta que tenéis una historia muy familiar, muy buena. Sí. Y que va a haber ahí un poco de todo. Cuando os cuente la historia, somos un clan de Noras en la familia, de ahí el nombre. Pues empecemos por ahí. ¿Cómo empieza la empresa? Bueno, primero a qué se dedica, qué valor aporta y a partir de ahí ya empezamos con la historia. Vale, pues mira, en Nora estamos revolucionando la forma de comer en las oficinas. Somos una empresa foodtech que al final cocinamos cada día de una forma saludable, sostenible, con comida inclusiva, que decimos, de todo tipo. Vale. Y lo que hacemos es que ofrecemos tanto una solución digital como también operamos comedores físicos de dentro de las empresas. Todo esto con valores también. Vale, o sea, el tema digital es que ofrecéis todo un portfolio de platos a una empresa y los piden, ¿o cómo funciona? O sea, el tema digital, todo esto nació, o sea, es un proyecto final de carrera. ¿Sí? A mi madre le encanta cocinar, o sea, somos ¿De quién era el proyecto de final de carrera? Mío. Tuyo, ¿eh? Sí. Mi madre, o sea, emprendió sus 50 años, pero fue eso de que siempre decía, oye, a mis 50 si se cumplen ciertos hitos, a nivel como empresarial y así, me voy a lanzar y voy a emprender algo relacionado con la cocina. ¿Venía del mundo de la empresa? O sea, Venía del mundo de la empresa, vale, sí, pero sector inmobiliario no tiene nada que ver. Sí. Vale. En su momento. Pero había vivido empresa antes. Sí, pero, o sea, es eso, ¿sabes? Que hace años también ser chef estaba mal visto, siendo mujer. Ya. Entonces, por A o por B, también queriendo tener como conciliación familiar, hijos, etc., no emprendió. Y mi abuelo, en su día, que en paz descanse y que era monísimo, dijo, oye, entra dentro de la empresa familiar y dedícate a ello, y ya cuando tengas las cosas más claras, ya si quieres, te vas a la gastronomía. Entonces tú haces un trabajo final de carrera. Sí. Vale. Sí. ¿Y qué salió de ahí? O sea, ¿cuál fue el primer formato, la primera idea? Me gusta ver un poco la transición, sí, ¿vale? Para que la gente se haga la idea de que a veces la gente se va con, no, es que la idea tiene que ser perfecta, es que tiene que estar todo cerrado, es que tiene que estar increíble para que el mercado tal. Ha acabado pivotando muchísimo. Vale, ¿cuál fue la primera? Mira,
No, la primera ya era comida para oficinas. ¿Vale? Lo que vimos es que viajamos mucho, entonces en plan en Nueva York, Londres, los platos preparados ready meals que hay actualmente en el supermercado en España, vamos años por atrás siempre. Y cada vez vas viendo que los lineales son más y más grandes. Pero era eso de cómo puede ser que en el extranjero existan tantos platos preparados que en España no existe, la gente no tiene tiempo, y después a la vez por experiencia personal de haber trabajado en empresas y ver que el momento de la comida para mí siempre era un pain point. En plan, oye, pues o me bajo a un restaurante que hay abajo, porque muchas veces, no muchas veces, pero en mi caso, personalmente, me pagaban la comida, me la pagaba la empresa. Entonces era ir a un restaurante cada día, es pues 1 hora, hora y media, con primero, segundo, postre, pan, bebida, postre, o sea, no era sostenible. Claro que es tipo de Sí, vida ya de tengo sí, mucho tiempo, sí, ¿no? tengo mucho tiempo, ¿sabes? Y luego que quizá una vez a la semana eso es ok, pero cada día no sé yo. Y después también en algunas empresas en las que había comedor de empresa, es eso, que el operador pues quizá trataba de la misma forma el comedor de un hospital que el de un colegio para niños pequeños que el de la empresa. Entonces al final Sí, yo he siempre estado te en esos llevabas el comedores. tupper, ¿sabes? O sea, yo me llevaba el tupper de mi madre que cocinaba maravillas y todo el mundo quería de ese tupper. Entonces, bueno, nada, mirando un poco lo que existía en Estados Unidos, en Londres, en Francia, vimos una empresa que se llamaba Dashbox, actualmente Refectory en Francia, que hacía de comedor digital para las empresas. ¿Vale? Y era eso, en plan de, oye, pues al final España es pequeña y mediana empresa, no todo el mundo se puede permitir tener una cocina, o sea, una cocina dentro de una empresa requiere de salidas de humos, de instalaciones, que al final es un CAPEX que es elevado, aunque no lo quieras, y era poder ofrecer pues, una solución de comida para empresas desde 10 trabajadores a 200 o a 300, ¿vale? En función también de cuánta gente iba a la oficina. Nada, esto era como la primera idea que teníamos. También es verdad que cuando la pusimos en práctica, al principio tuvimos que ir pivotando el modelo de negocio, porque para entrar dentro de Pero una cuando me empresa... dices comedor digital, o sea, Sí. esto es porque... Mira, O sea, ¿cuál es el concepto de digital ahí? Vale, mira, tenemos una plataforma tecnológica desde la que hacemos un acuerdo con la empresa, se le pactan unas condiciones, la empresa generalmente paga total o parcialmente la comida, o sea, solo hacemos acuerdos B2B, ¿vale? Y entonces, en función de lo que hemos pactado con esa empresa, ese usuario se registra y ve una página personalizada, ¿vale? Y a partir de ahí... él pide antes de las 10 o de las 11 de la mañana en función del acuerdo que tengamos y nosotros se lo entregamos al mediodía. Pero es eso que la empresa ha de invertir en tener micros para regenerar la comida, porque la comida Pero llega ya. en frío, sí, pero ya está. Vale, y entonces, claro, eso da esa capilaridad de que hay mucha empresa pequeñita que se puede... Sí, o sea, empresa pequeñita y después empresa quizá que no sabe... lo que le va a pasar en un futuro, ¿sabes? Es decir, imagínate tú, oye, pues estás en una oficina, estás creciendo mucho, se te va a quedar pequeña, ¿sabes? Entonces, para hacer una inversión que sabes que dentro de un año no sabes ni lo que te va a pasar, eso nos ha pasado con muchísimos clientes. O sea, es de decir, oye, es que yo sé que quiero ofrecer ese beneficio a mis trabajadores, ¿sabes? Y siempre son empresas que cuidan mucho al trabajador, ¿sabes? Que está como dentro de su ADN. experiencia del Sí. trabajador, ¿no? Que bueno, sí. Sí, es lo que llaman ahora como pues el salario emocional. Sí. Y luego también pues nos hemos encontrado con eso, que después de la pandemia, claro, ¿cómo haces que el trabajador vaya a la oficina? Vale. Entonces, vamos al inicio del todo, ¿vale? Vamos ahí, tú haces tu trabajo de final de carrera, ves te inspiras en estas empresas, vas a casa y hablas con tu madre, ¿no? Entonces, alquilamos un pequeño local. Claro, es que a mí me interesa, Vale. sobre todo, a ver, ya es curiosidad Sí, pura, sí, espero sí. que la gente comparta la misma curiosidad, que es que, claro, me parece un negocio muy de operaciones. Sí, es muy de operaciones. Muy de operaciones, o sea, o operas bien
o te vas fuera O te vas. al primer telediario, Sí, estás sí. fuera. ¿Vale? Bueno, y los primeros años trataron de eso, ¿sabes? De ir pivotando el modelo de negocio hasta que dimos con las operaciones un poco que cuadraban. Claro. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros pasos? O sea, ¿ya directamente un local? A ver. ¿O montas una marca y te vas a ver a empresas? ¿O cómo empezó? Primero montamos una marca, ¿vale? Vale. Pero junto con la marca alquilamos el local, ¿vale? El local no era abierto al público, era Vale. para nosotros Es un cocinar. local que es Claro, salida de humos, tú- tal, para Claro, tú cocinar no y ya. puedes cocinar en tu casa. O si cocinas en tu casa te estás saltando... Era una dark kitchen para empresas. Sí, exacto. Si no te estarías Vale. saltando muchísimas normativas, ¿vale? Entonces decidimos hacerlo bien, alquilamos un local, es que más pequeño que esta sala, entonces realmente el alquiler, o sea, Vale, podíamos... no fue un Exacto, tal, sí. vale. A partir de ahí empezamos a crear menús y a cocinarlos, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos, Antes de salir a vender. bueno, con conocidos. O sea, al final Vale. nosotros teníamos amigos dentro de empresas, Ujú. ¿vale? Y les decíamos, oye, os regalamos comida. Mm. En plan, y nos dais feedback de qué tal es esta comida. ¿Vale? Entonces, pues fuimos apuntando, claro, en ese momento quizá ¿Y eran con una 20 plataforma? pedidos. ¿Con una plataforma? No, en ese momento por correo electrónico. Por todo. correo Sí, electrónico. sí. ¿Y cómo os dabais los menús? O sea, No. primero se hicieron unos menús. Es que Es aquí... que, claro, es que me interesa esa No, no, parte, es porque que- claro, es que la gente que empieza... Claro, o sea, nosotros teníamos un listado de correos electrónicos a los que les mandábamos el menú y ellos nos respondían Vale, menú con del lo día. que querían. O sea, Sí. empezabais... Sí, Hoy sí, hay, sí, exacto. Sí. mozzarella de tal, de no sé qué, a la infusión de tal. Y siempre Eh, decían, o sea, recuerdo esos primeros días, el récord estaba en cuando no te equivocabas en pasar los correos que te habían respondido al Excel y a producirlos, ¿sabes? O sea, realmente Bueno, claro, ahí es que era... esto es claro. el MVP total, ¿eh? O sea, No, muy, muy fuerte. ahí no había prácticamente que tendríais una web así y tal. No es que ni web, no Ni había web. web, no. No. O sea, era todo de amigos en empresas, Sí. correos electrónicos, Y mandabas tal, hoy toca Pato al Orange, sí, exacto. tal. Y luego recibíais correo, pues yo sí, Me ha yo sí, yo sí, encantado, yo sí. no sé qué, ¿vale? Entonces, después empezamos a hacer como tastings para empresas, en plan, oye, pues una empresa, en plan, vale, júntate con un grupo de 15 o 20 y os traemos comida. Entonces, para ti, esa gente ya eran como ambasadores de la marca, ¿sabes? Porque te estaban diciendo, pues, Vale. qué tal el producto, cómo se comportaba todo. En ese momento eran tarrito de cristales, que Pero dábamos hasta Bogavante. ¿Cómo o sea, fue el primer cliente que pagó? el primer cliente que pagó? Primer No. cliente que ya ni tal, ni no sé qué. O sea, Llegó bastante pronto, ¿eh? O sea, primer- después de hacer estas pruebas, Sí. la gente quería pedir esa comida, ¿sabes? Porque eran empresas que tenían ticket restaurant, o sea, que ya disponían bueno, pues de cierto Vale. dinero que la empresa les ponía en una tarjeta Sí. y nosotros íbamos con el mensajero y se lo cobrábamos con el Que TPV. eso era una ventaja. Sí, con Era el una ventaja datáfono porque ya ese. tenían dinero disponible, Sí. con lo cual me lo tengo que gastar Sí. en algo, pues puede ser aquí. Sí, Y esto funciona al principio porque tu madre cocina de Claro. narices, ¿no? no, y Vale. porque en ese momento también dábamos unos caprichos, o sea, era eso de que no era ni rentable, ¿sabes? Lo que estábamos haciendo. No era esa No. etapa, pero No. bueno, estabais ahí. Mm. Y entonces el primero que dices, oye, no, es que no sé si te acuerdas, claro, habrá Claro. pasado tiempo. Es que yo creo que eran unos cuantos, o sea, en plan, había una empresa que se llamaba T-Systems, RBA, Coti. Pero no son empresas pequeñas. esto. No. Eran Son- pequeñas. No, pero son empresas que tienen ticket restaurant y que en ese momento tenían la necesidad y quizá no era para cada día, sino que era en plan, oye, pues con lo que nos encontramos es que, pues muchas empresas empezaron a pedirnos como catering, ¿vale? O sea, en vez de la comida del día a día, nos utilizaban como catering, que eso ya era una primera puerta de entrada para Vale. conocer como, pues, a la office manager o a la Y era persona de lo que recursos fuera, ¿no? humanos. Y te Sí. llega alguien y te dice, Sí, oye, y tú lo ¿haríais haces. catering? Y dices, por supuestísimo. Sí. Y habéis así hecho también. muchos caterings, un montón. Muchos. Eh, Y vas aprendiendo también, ¿sabes? Vale. Y entonces después los trabajadores iban pidiendo, pero quizá pedían una vez a la semana, porque nuestro ticket medio en ese momento era muy alto también por la comida que dábamos, quizá 16 o 17 euros, ¿sabes? Que no todo el mundo se lo puede bueno, permitir claro, pero cada no día. teníais economía de escala. Claro. No No era. teníamos y todo no estaba pensado, o sea, en plan los menús en tarro de cristal, o sea,
el food cost, o sea, todo esto no... Sí, tope, exacto. Entonces, a raíz de ver eso, en plan de, oye, les está encantando el producto, pero no se lo pueden permitir cada día, pues fuimos desarrollando lo que eran los menús, ¿vale? Y entonces ya empezamos, ¿vale? Pues oye, no podemos bajar el precio porque por el tarro de cristal, pues porque es muy caro, porque la gente no lo devuelve, etc, etc. Entonces, vale. Bueno, claro, al principio era tarro de cristal esperando claro. que lo devolvieran. Sí, no, claro. Vale. Y luego... Santa inocencia al claro, principio, ¿no? Y la gente hacía velitas, porque son unos tarritos que son monísimos, los seguimos teniendo y los utilizamos para catering, pero claro, no era viable que la gente te los devolviera. Y habían clientas que los devolvían, ¿eh? Siempre hay buena gente. Siempre hay buena gente, pero claro, la gente hacía colección en su casa porque eran unos tarritos divinos, porque además eran muy monos. Pues deben estar circulando por algunas casas. Seguro, no tengo duda. Y entonces, poco a poco fuimos encontrando como la fórmula de, vale, pues hago un acuerdo con una empresa y les bajo el precio del menú. Y hago un menú que sea como primero, segundo y postre, ¿vale? Luego claro, hemos ido... ¿cómo se hace esto? A ver, o sea, porque aquí es donde empieza la complejidad. Claro. ¿Vale? Es aquí donde voy. ¿Cómo bajas el coste del menú? Dices, oye, en los menús voy a empezar, voy a ponerlo a lo bruto, ¿eh? Sí. Voy a empezar a poner pollo a menudo y compro más pollos. O sea, es de tener en cuenta el mix de producto, en plan, o sea, cuál es como tu coste medio de la carta. O sea, claro, al principio es que ni siquiera mirábamos eso, ¿sabes? Ni mirábamos, o sea, íbamos al súper de al lado, nos quedábamos sin stock y... O sea, era una locura, en plan, no buscábamos tampoco un proveedor. Claro. ¿Y las primeras eficiencias cómo eran? O sea, a ver si recuerdas ahí la primera vuelta de tuerca de decir, ostras... Es que la primera fue el tarro, ¿eh? El tarro. El tarro. Vale. Sí, porque el tarro quizá era €1,50 por tarro. ¿Qué era? Era de cristal y ahora es 100% compostable y biodegradable. Vale. Sí. O sea, ya primera O sea, son como las ensaladeras Kraft. Vale, sí. Las que, o sea, sí, vale. Las que últimamente... Y entonces empiezas a hacer como compra seleccionada, ¿no? Sí. De productos, y entonces en vez de comprar al súper de al lado, empezasteis a comprar... A proveedores. A proveedores. Directamente para hostelería. ¿Y cómo los encontrabas estos proveedores o cómo...? Bueno, también nos asesoramos con asesores externos culinarios. Vale. ¿Sabes? O sea, nosotros eso... ¿Y eso es clave? O sea, ¿lo repetirías? Sí. Un saludo a los asesores. Sí, eso seguro que lo haríamos. En plan, en ese momento teníamos, y sigue estando dentro y nos sigue ayudando. O sea, sí. Gente que le pagabas una consultoría. Sí. Y que a día de hoy siguen en la empresa, sí, o sea, son externos. Y entonces te empezaban a decir, oye, lo del súper de al lado, olvídate. Y estos son los proveedores de fruta y verdura. Este stop en carne, este stop en pollo, este stop en jamón. Exacto. Vale. Después también, pues toda la parte de digitalización, ¿sabes? Porque si no, antes era, pues cuantos más pedidos, pues más gente había traspasando los pedidos. Claro, vale. O sea, todo esto... Explícame la primera plataforma. Vale, primera plataforma. Uy, ahí nos equivocamos. Ahí nos equivocamos. Vale, explícame el error. El error fue crear una plataforma que no era nuestra. O sea, nuestro negocio era 100% digital. Vale. Y nosotros teníamos unos desarrolladores con su plataforma, que pobres, eran muy buena gente y todo acabó súper bien, ¿vale? Pero claro, existía muchísimo riesgo porque era su código, su plataforma y nos lo desarrollaban para nosotros, claro, de forma que si tú no tienes tu plataforma en propiedad, ¿sabes? El día que pase algo, tú te quedas sin negocio. Estás fuera. Sí. Y eso, pues duramos así como 1 año y medio o más. Pero ya hubo en un punto en el que dijimos, pues al final era por un tema de costes de ciertos desarrollos, ¿sabes? Eso de, no, es que no podemos pagar eso. Entonces queríamos buscar una alternativa, pero claro, la plataforma... Claro, porque venía más con una fórmula más de pagar X mensual en vez de un gran desarrollo. Era hicimos un one shot que era un primer gran desarrollo y luego en plan iba por horas.
Imagino no puedes mencionar la plataforma. No, claro, no, porque no. siguen en activo y tal. Sí. Vale, bueno, nos quedamos solo con la idea. Y que lo hacen súper bien. Es simplemente que todo depende de tu modelo de negocio. Nosotros en ese momento depender 100%. O sea, claro, si tú tienes un módulo que te ha desarrollado alguien y... O sea, nosotros pagamos ciertos... O sea, actualmente estamos en PrestaShop, que ahora ¿Y te en lo qué explico. fricción, o sea, qué fricción tuvisteis ahí para decir, ostras, hemos equivocado aquí? Bueno, fue en eso, en plan, cuando veíamos que no podíamos controlar los gastos y que queríamos buscar como, bueno, pues quizá como otros desarrolladores o ¿sabes? Como investigar un poco. Dijimos, Ya. claro, pues que esto no es nuestro, ¿sabes? Entonces, Porque no ellos ibais, tampoco claro, no estaban ibais a la abiertos. velocidad que requería el Exacto, negocio, ¿no? O sea, exacto. era en plan, es que ahora necesito esto aquí, Sí. ahora necesito esto allá. No, es que esto cámbiamelo de calor. No, pero es que esto el cliente lo quiere de Sí. esta manera. Sí. Cuando pedíais esos cambios, no estaban en tiempo y forma. En tiempo y forma y después también el precio, ¿sabes? En plan, claro, como tú estabas completamente atado, pues el precio Pam, es el que te dicen. factura No puedes, de tanto, dices, hombre, claro, tal, y dices, opción, ¿qué otra opción tengo? no Ninguna. puedes negociar, no Vale. es tuya. Me he encontrado con varios casos de Sí, este estilo. sí, Y esto sí. pasa mucho con RPs y Total. con cosas de estas que dicen, no, es que ahora necesito esta función, vale, voy a decirle tal, pum, facturón, Sí, 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 pum. claro. Porque lo saben, estás ahí cautivo. Entonces ha de ser propio en este caso. Vale. Entonces, Y bueno, ahí salisteis. salimos, estuvimos valorando varias Sí. y la que nos convenció fue PrestaShop. Vale, ¿y Porque, esto fue cuándo? Pues en 2019 finales, quizá. Sí, ahí PrestaShop era quizá lo más... Sí, vale. sí, o sea, estuvimos valorando como WooCommerce, Shopify, Magento, Sí. pero Magento era demasiado robusta. De Magento era demasiado robusto, Sí. y a veces lo tocan demasiados programadores y acaba siendo Exacto. una pelota que nadie Sí, controla. sí. Después Shopify en ese momento Aún era muy junior. permitía poca personalización. O sea, nosotros después, o sea, tenemos un PrestaShop pero que casi es desarrollo propio, ¿sabes? Porque está todo tocado por customizado, dentro, vale. sí. Entonces, PrestaShop era la que nos permitía como tener una base, pero después poder toquetear todo lo que quisiéramos y también comprar módulos externos, porque no estamos en contra de tener un módulo que te lo ha desarrollado Ya. otro developer. Es Pero simplemente es un un módulo, pero no es tu puedes negocio principal. quitar y luego- Exacto. De un día para otro no te quedas sin venta, Ya. que ahí está el tema. Pero sí, o sea, creo que el mundo tech es complicado entenderlo si no entiendes de desarrollo, no eres developer, Ujú. y ahí pues te lo has de estudiar bien porque... Vale. Y a día de hoy seguís con PrestaShop. Sí, Seguís con PrestaShop, con desarrollos que habéis ido gestionando allí muchos, sí. y tal. Vale. Y de toda la parte tech, talento interno, ¿qué balance hay entre talento interno, externo, equipo? Tenemos tanto talento interno, 2 personas in-house, Vale. y después nos apoyamos con externos, pero también utilizamos como, pues por un lado está la web, y luego de ahí cuelgan como muchos módulos desarrollados, que luego si no ya te Ujú. comento más en detalle, pero luego tenemos distintas plataformas, como oye, pues de recetas tenemos EasyList, que es de Mapal, que es Ujú. como para calcular food costs, etc. Luego pues de CRM... EasyList es lo que os da, digamos, el cálculo de cada una de las recetas. Del manejo de las recetas, ¿no? Sí, O sea, esta exacto. receta te va a costar 5,7 por persona. Sí, damos de alta, por ejemplo, pues Vale. todos los ingredientes, todos los proveedores. EasyList la tenemos conectada con PrestaShop y Vale. PrestaShop lee de ahí y hace formulaciones Mm. para poner automáticamente los alérgenos, para que, yo qué sé, incluso tenemos digitalizadas las pantallas de los comedores. Qué follón me parece el tema de las Sí, sí, alergias. no. el del- Es que es muy serio. Sí, sí. No, claro. Sí, o sea, sí. no, que No, alguien- y que puedes creer que es normal, pero solo con que cambies. O sea, el producto ha de ser siempre del mismo proveedor. Si cambias de proveedor, ya te puede cambiar el alérgico. Joder, Sí, sí. Porque una soja de un proveedor u de otro, una Vale. tiene gluten, la otra no tiene gluten. O... vale. Y entonces tenéis 2 personas que son como los, vamos a decirlo, e-commerce manager o algo así. Bueno, están en tech. Están en Sí, tech. porque luego e-commerce managers cuelga más de operaciones. Vale, y esa parte cuelga más de operaciones. Mm. Vale. Y la parte de marketing es...
Vale, la parte de marketing. Porque sois muy B2B. Somos B2B, sí. Tenemos, o sea, nacimos de tener un equipo de ventas, ¿vale? En plan, directamente era pues un equipo que nos daba a conocer dentro de las empresas, en plan, picando puerta, en plan de, oye, ¿qué empresas hay? En 22 arroba. Vale, Y entonces, venga, en plan, una por una ahí, por venga, una, tal. en plan ahí, sí, sí, Vale. con todo el funnel de ventas y todo. Vale. Y entonces, marketing, hasta el año pasado no tuvimos a nadie dentro del equipo, que Claro, esto es es que bastante esto pasa, sorprendente, sí. bueno, pero pasa. Sí, 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 sí. Pasa porque si en ventas estás resolviendo el crecimiento de la empresa, no es hasta más adelante que dices, ostras, pero ¿qué marketing estamos haciendo nosotros? ¿Y qué es eso? Que nosotros, en nuestro caso, y yo siempre lo explico, no, claro, yo no puedo generar leads, o sea, leads a través de, o sea, yo qué sé, yo no pago a Google para generarme leads porque al final me entraría un cliente que es B2C y que después, en plan, en el delivery, yo los deliveries solo los hago con empresas con las que tengo acuerdo, porque si no el delivery fee Claro. que te cobro al final es de 7 euros como barrera para que no me pidas. Que Vale. luego puedes pedirme, pero el tema es que no voy a ser eficiente porque tú no, o sea, tú como usuario particular no estás dentro de nuestras rutas, no te voy a entregar de forma puntual y tu No, claro. experiencia no va a ser la mejor. Entonces, para nosotros, marketing siempre lo hemos visto desde el punto de vista de crear una marca y construir una marca. Y que es B2B, que es que si Sí. no, es que si no serías un globo. Es B2B, pero después el marketing que hacemos está orientado más a B2C, porque el usuario final que te compra no es la empresa, o sea... Entonces, hablando tal, es un B2B2C. Sí, exacto. Sí, directamente. Sí, Vale, sí. entonces, claro, o sea, de ahí viene el marketing. O sea, el marketing es porque os disteis cuenta de, vale, ahora tengo clientes aperturados, pero tengo la necesidad de que haya Sí. más gente dentro de empresas grandes que me consuman. Exacto. Sí. Sí, y ahí pues sí tenemos pues Claro, MailChimp y enviamos... ¿Y ese marketing B2B2C? O sea, aparte del email marketing, ¿hacéis más? No, no mucho más. O sea, a ver, tenemos pues un Instagram en el que O recurrentemente... sea, no hay, por ejemplo, campañas de publicidad con audiencias customizadas sobre las empresas en las que trabajáis para que les salgan de vez en cuando menús o Es que por ahora no tenemos recursos suficientes, o sea, es algo que Vale. exploraremos en un futuro. También es verdad que ahora nuestro objetivo es que la experiencia del trabajador sea la mejor Claro, dentro... y te da el marketing como Sí, tal, ¿no? o sea, si eres bueno en producto, ya se traslada a un buen marketing, ¿sabes? Entonces, para Esta nosotros... vez de los de marketing lo discutimos un poco, ¿no? Sí. Porque es un poco de decir, bueno, ya, solo No. el buen producto me hace el marketing. Sí y no, ¿vale? O sea, pero sí. Invertiremos en SEO, por ejemplo, pero año que viene, Claro. o sea, al final es como un tema de timing de la empresa. También pues que estamos creciendo muy rápido y por ahora, dependiendo de... O sea, también queremos crecer de forma sostenible, entonces no queremos captar muchísimo para luego no poder garantizar un servicio como el que toca. Claro. Entonces es más como el convertirnos en los mejores partners para las empresas, para hacer que sus trabajadores estén felices en las oficinas, ¿sabes? Y romper con ese día a día, de hacer que la gente quiera ir ahí, porque, oye, pues es que en Sant Jordi me dan una rosa y hay un detallito por ahí, o se inventan el Día Internacional de la Tortilla y hay O tortillas sea, por termina todos siendo también un lados. arma para la empresa para que vayan un Sí. poquito más a la oficina, ¿no? Sí, O sea, totalmente. si le doy la experiencia, digamos, de la comida, pues ahí es donde Sí. trabajo toda esa parte, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchísimas empresas que al haber implementado, miras más, una de ellas es Social Point, es una empresa de videojuegos. Sí, conocida. Sí, exacto. Claro, todo su perfil de trabajadores, hay mucha gente que es tech, no iban a la oficina. Y ahora lo que tienen es un buffet de desayuno y un buffet de comida y snacks gratis todo el día. Claro, todo el mundo va. Y ahora todo ¿Sabes? el mundo va, ¿eh? Sí. Y se encontraron que cuando, o sea, se mudaron de oficina, entonces hicieron esta mini cantina o mini Bueno, y ahí está el corner. mejor marketing, ¿no? Explicar Claro. esa historia de éxito con Claro, Social Point. sí. Esa es una línea de marketing muy clara, ¿no? Y para ellos también, porque para ellos fue, bueno, invertimos en una oficina y de golpe es que muero de éxito porque no me cabe la gente.
Wow. ¿sabes? Esta es una historia sí, post-pandémica sí, que no sí. había visto el ángulo No, aún. claro, pero... Y también, o sea, es eso, que la gente si no, en plan, bueno, pues entre que va, se despreocupa de la comida. Si quiere, toma hay un café barista con Sira Coffee también, que ya Sir estuvo aquí, Bueno, sí. sí, que estuvo Sí, con sí, nosotros sí. hace un tiempo, sí. Pues también como tenemos pues un partnership con ellos y nada, y nos forman tanto a los baristas como les compramos el café. Y es que la experiencia del trabajador sea la mejor. No, claro. Ostras, qué bueno. Vale, entonces hemos visto la parte de tecnología, marketing y demás. Nos volvemos a las operaciones, ¿vale? Vale. Que ahí nos hemos quedado Sí. con que estabais con asesores y habíais empezado a comprar con proveedores, Sí, ¿vale? Y aún teníais un localito que era pequeñito. una cocina ahí, que ahí estaba al principio pues tu madre sola, Sí, ¿no? con Pero también 3 está o 4 tu hermano, personas. ¿no? Por ahí. Bueno, mi hermano no. No, O perdón, sea, me he liado Albert, aquí con él. No. Albert, que es el cofundador, Vale. que es cofundador junto con Sí. nosotras. Albert se juntó como un poco más tarde, sí, un poquito más tarde, pero nada, muy poca diferencia. Y yo había estado trabajando previamente con él Vale. en otra empresa. Vale. Entonces de ahí lo conocía, es típico pues ingeniero Vale. con mentalidad muy cuadriculada. Y de ahí pues también se vino él y nos ayudó con toda la parte de operaciones. Bueno, es que ahí en vuestra empresa algún ingeniero tiene que haber. Sí. Si no... Y ahora nos estamos convirtiendo sobre todo en una empresa de datos y de ingeniería. Luego hay como toda la parte... bueno, pues es que el producto también requiere de ingeniería, porque si no, no somos eficientes, ¿sabes? Vale, ahora luego iremos a la parte de datos, ¿vale? Sí, Nos sí, queda sí. como pestaña Vale. ahí. ¿Cómo escala la parte de operaciones, no? Una cocinita Sí. y después de la cocinita... Se nos queda pequeñita la cocinita. Vale, empieza a quedar pequeña. Nos mudamos... Ficha cocineros, ¿no? Ficha cocineros, sí. Sí, Vale. Siempre. ¿Y de esa parte qué tal? O sea, ¿es difícil? Mira, te he de decir que hemos tenido buenas experiencias también, porque claro, nosotros cuando fichamos a personal para cocina es como de lunes a viernes, horario de empresa, ¿sabes? Entonces, en plan, muchos dentro de la restauración tienen en plan pues horarios partidos, fines de semana, o sea, poca sois la empresa que conciliación. robáis buenos cocineros de los restaurantes de fin de semana. Directamente. ¿No? Un sí. saludo a la gente, a los gerentes de los restaurantes. No, pero, no, o sea, bueno, pero porque es algo natural, oye, es vuestra actividad, tenéis esa ventaja competitiva, la explotáis. Sí. No somos un restaurante donde la gente va el fin de semana. Claro. ¿Sabes? Evidentemente, claro. Entonces, eso es muy atractivo. Sí. Y os da como para poder fichar buen talento. Exacto. Después siempre nos hemos encontrado con personal muy comprometido con los valores de empresa y con el proyecto que estábamos creando. El local, pues pasamos de la cocinita pequeña al restaurante donde íbamos nosotras a comer a veces. O sea, imagínate, sí. Ostras, ¿y pero cómo se combina eso? ¿Cómo se hace? Nada, o sea, en plan, nosotras íbamos cada mediodía, había un vecino que tenía un restaurante y nos lo traspasó. ¿Os lo traspasó? Y nos quedamos también... ¿Cerrasteis la parte pública? Sí, exacto. Cerramos la parte pública, lo convertimos todo en Dark Kitchen. Vale. Y entonces, pues a partir de ahí nos quedamos también... ¿No funcionaba el restaurante, quizá? ¿O? Sí, pero yo creo que él se quería medio jubilar. No tenía... También, pues sí, cobraba un alquiler más que mejor. Vale. Sí. Vale. Nos quedamos a la cocinera que había en ese momento haciendo los menús, que actualmente sigo en la empresa. Pasó, no, mira, es que si hay traspaso pasas a trabajar solo entre semana. Sí. Bueno, no, claro, ella encantada. Sí. Y sigue en la empresa, que es Charito. Pero sí que es verdad que al cabo de nada vimos que el local se nos queda pequeño. O sea, pero nada es... o sea, ya hacía como 6 meses que estábamos en ese local y ya a nivel como operaciones, o sea, es que se bajaban los plomos, o sea, era un show. ¿Vale? Sí. De ahí fue cuando buscamos una nave industrial y cuando encontramos la nave industrial... De ahí a nave, ¿no? Ahí hay un salto, ¿no? Sí. O sea, ¿qué podríais estar facturando ahí ya para pasar una nave? No, en ese momento tampoco facturábamos tanto, ¿eh? O sea, era más el punto de decir, oye, ¿cómo puede ser que en un año o año y medio
nos hemos mudado 2 veces con lo que implica una mudanza. O sea, una mudanza al final son equipos nuevos, instalaciones, etc. Bueno, claro, porque no te atreves, ¿no? Sí, pero era tan desgastante que dijimos, creemos que el proyecto tiene sentido. En esos momentos también por la empresa veías esos brotes verdes. Veías en plan, esas cosas de sí, decir, ostras, no sí, funciona, sí. las empresas no se van. Sí, ¿no? también, o sea, mi madre empezó y nosotros, o sea, yo en ese momento estaba trabajando en otra empresa y luego salté al proyecto porque ya de entrada, o sea, acabar de la uni y empezar a trabajar con tu madre. Ya, no es lo más recomendable. No, entonces fue, pues, o sea, si Albert y yo un poco apostábamos por el proyecto, era para hacerlo grande, no era como para quedarnos con un chiringuito. Claro. ¿Sabes? Entonces dijisteis, nave entonces industrial. dijimos, nave industrial, Vale. para que no se quede pequeño. ¿Vale? Pero Una ahí nave hubo un tema, industrial. Ahora vamos, Sí. ahora vamos. Estos son los temas que quiero sacar. Una nave industrial. Vale, una nave industrial que cerca de Barcelona o Sí. las afueras, entiendo, no estará... Está en diagonal mar, arriba, Bueno, no tan... como San Martí, hay Sí. como toda una zona que es polígono Vale. industrial. Polígono, vale. Ahí, vale. Eso lo aprendimos porque antes estábamos en 22 arroba en una calle peatonal. Entonces, claro, cuando empiezas con drivers que las operaciones están externalizadas al principio, ¿no? Tienes que encontrar. Pero ¿Qué vale encuentras una con nave eso. industrial? O sea, entiendo que es de alquiler. Claro, la tenemos en alquiler, sí. Vale. Pues mira, yo te diría... No hace falta que me digas vuestro alquiler, pero, Sí. pero un baremo, ¿no? De decir, oye, tantos metros cuadrados te puede costar, no Mira, sé, por si alguien se anima. Pues yo te diría que unos 800 metros cuadrados, más de 10.000. ¿Vale? Entonces, bueno, nada. O sea, la nave es de alquiler, pero la obra la hacíamos nosotros. O sea, ya es un gasto ya Sí. mensual, ya serio. Bastante potente, sí. Vale. Pero claro, nosotros cogíamos una nave sin nada. O sea, teníamos que Y luego construirlo es todo. acondicionarla. Claro, todo el Claro. CAPEX. Y acondicionarla, sé que estoy Vale, muy... no, acondicionarla $500,000. $500,000, ¿eh? Sí. Ojo. Sí. Ojo, Vale. y no toda, no los 800 metros cuadrados, ¿eh? Ahí. Vale. O sea, Apalancamiento financiero... bueno, espera, ahí ya me porque- meto demasiado. No, ¿Este es el tema? no. Vale, Es explícamelo, que el explícamelo. tema fue que cuando habíamos firmado el alquiler de la nave y habíamos empezado las obras, ¿vale? Estábamos en un proceso de ronda de inversión, ¿vale? Y estábamos buscando una ronda. Entonces, la primera parte era de Family and Friends y ya la teníamos dentro del banco, y luego teníamos como a 3 posibles inversores que ya uno prácticamente estábamos ya con el pacto de socios, ¿vale? En plan, Vale. y ya muy, muy cerrado. ¿Todo Business Angels? ¿O ya había algún fondo? No, o sea, en ese momento era Family and Friends y Vale. los otros socios eran más, pues, industriales del sector, Vale. ¿vale? del Porque sector. buscábamos como know-how para ver cómo hacer, pues, esta nave industrial, ¿Y ¿Qué os aportaban esos inversores que era atractivo? conocimiento. ¿En qué Directamente. áreas? En, pues, tanto CAPEX, la industria alimentaria como tal, procesos, Vale. visión de tendencias. Vale. Y o sea, entonces ahí, o sea, el tema era... ¿Os quedasteis con el pie cambiado? El tema fue que nosotros alquilamos la nave, empezamos las obras porque íbamos que no dábamos con la nave que teníamos, no podíamos hacer frente a los contratos que iban a entrar. Y entonces, pero contábamos en nuestra cabeza con los socios que teníamos ya palabraos, ¿vale? Y de golpe, claro, en plan, con ya toda la inversión y tal, esto estamos hablando de 2019 finales, 2020 COVID. Fantástico, hay tantas Fantástico, historias de estas. con 0 euros. Y comida para empresas. Sí, fue durísimo. Ostras, O sea, aún no sé ni cómo es que ha estamos pasado vivos. tiempo Sí. y ahora ya, claro, no Sí, me sí, estoy no, acordando claro. de las historias Sí, del COVID. sí.
Bueno, iba a decir, qué buen tema. Ahora imagino que ya es un tema como para poder explicar, pero bueno, entremos en esa crisis. Fue durísimo. Bueno, habéis salido bien, sí. ¿vale? O sea, esto sí que ahora ya desde la sí. posición de que habéis salido bien, os va bien. Exacto. Y todo bien, entremos en esa capítulo gestión de crisis. Sí, gestión de crisis. Primero estalla el COVID y entiendo que los inversores se apartan. Sí. Claro, vale. entonces. Y entonces ya teníais todo, o sea, ya la nave ya... En obra. En obra y con el capital. Uf, qué dolor. Sí, vale. O sea, en plan, entonces porque ya... sabes, al final cuando empiezas una obra, pues requieres del X% del budget que lo pagas por avanzado. Y entonces esa caja a cero, ¿no? Caja prácticamente a cero, caja sí. prácticamente a cero. Y entonces, ¿Cómo salisteis de ahí? Porque entonces es ya la demanda durante un tiempo a cero. A cero. ¿Hubo ERES? Sí, de todo. Hicimos de todo. ¿Qué hicisteis para salir de ahí? Mira, al principio nos sumamos a la causa y dijimos, pues comida para hospitales, pero esto de forma benéfica, en plan, oye, pues es uno de nuestros valores. Tenemos aquí una fábrica, empecemos a ni que sea, como hacerla funcionar. Entonces venían cocineros por voluntad propia, porque nosotros en ese momento no pagábamos, es más, en plan, la gente estaba en ERTE. Bueno, eso era, o sea, muy bien y sí. Bueno, muy comprometido y de ahí salieron contratos después a futuro. Bueno, claro, de gente que nos conoció en ese momento, pues mira. Bueno, ahora... a veces cuando haces el bien, pues el karma se alinea y pasan cosas bonitas. Sí. Luego hicimos... Pero eso no solucionaba nada en ese momento. No, hicimos un partnership con Globo, que en ese momento, justamente también había muchos restaurantes cerrados, ellos necesitaban como capacidad productiva, y ahí nos pusimos como a vender... O sea, salvo Globo. No, porque... Es el titular fácil, pero, sí. No, o sea, hicimos como muchas cosas también. Abrimos una tienda de pollos alas. No. Se llamaba Monta el Pollo. A ver, perdón, es que estoy por... O sea, estoy casi por ahora cuando me dicen... Ahora entiende, o sea, muchas veces es como... Espera. ¿Podemos recapitular un momento? O sea, a ver, pasas de trabajar para empresas serias, comedores fantásticos, muy tal, fuerte. no sé cuál, está ya el COVID y montas una pollería que se llama... en Mandri. En calle Mandri de Barcelona, sí. Con una caja que era una gallina. Por favor, no sé si voy a poder seguir, ¿eh? Luego si no os enseño una foto, y encima porque fue bien. A ver, sí, vendía mucho el apoyo. No, claro. Pero eso era más que nada porque tenías una nave industrial. Oye, pues es que no sabías lo que iba a pasar en el futuro. Entonces era como... Es un momento de desesperación. Sí, en plan, sálvame. Local libre, exacto, oye, montemos una pollería. Sí, monta el pollo, o sea, es que nunca mejor dicho, juntamente con un catering. Ahora viene cuando me dices que aún está abierta. No, después la cerramos. Vale, pero la cerramos por un tema de foco, no porque no tuviese sentido. Vale. O sea, éramos... ¿Y era rentable? Sí. O sea, sí. O sea, hay que montar pollerías. A ver, también te digo que, claro, nuestro volumen y nuestra... O sea, el hecho de ver las cifras y así, básicamente lo que sale rentable es tener varias unidades de negocio. O sea, te diría que una sola sí es rentable, pero si quieres tener equipo, etc. Coñas aparte, ¿la pollería dio cash flow a la empresa? O sea, aportó... Sí, algo sí. Bueno, aportó como algunos gastos fijos que podíamos cubrir con ingresos de la pollería. Vale. Sí. Vale, aparte de la pollería, ¿qué más hicisteis? Porque, bueno... No, sobre todo pues esto, luego y la pollería ya estaba... Es que me imagino la reunión de tal, oye, ¿cómo salimos? A ver, momentos ahora nos reímos, tal, sí. Momentos de preocupación, claro. Caos absoluto, todo en rojo... Y completamente distinto, o sea, ponte tú a tener una tienda retail... ¿Sabes? Viniendo de un y la mundo... operativa, de repente, con el gorro de la pollería. Sí, no, total. ¿Sí? O sea, era completa. ¿Y los pollos giratorios? Eso, bueno, los pollos los hacíamos en nuestra fábrica. Vale, no era la típica con los pollos que van rodando ahí. Y luego lo mandábamos, era un pollo cocinado a baja temperatura, con distintas salsas, sí. Vale, no. No. Me imagino que la receta era espectacular. Sí.
Vale. Pero sí. Pero, y entonces, la palanca para salir de ahí, ¿cuál fue? ¿Que duró poco la cosa o que...? Bueno, claro, porque tiempo operativo de que la gente volviera más o menos normal a las empresas a comer, ¿cuánto pasó? Fue largo, ¿eh? Fue largo, porque luego también de golpe en plan abrieron, luego cerraron, Claro que estuvimos abrieron, con la luego coña, ¿qué? cerraron. ¿Un año? Claro. Un año seguro. Un año. Y algo más también, ¿eh? Y algo más. Sí. Claro, Sí, y sí. entonces... O sea, porque nosotros sobre todo se ve como, en plan, que estamos aquí, luego subimos algo, bajamos, subimos algo, ¿sabes? En ¿Y plan, esa que eran curva hacía lo mínimo como para subsistir o fue No, íbamos eso, a la pollería y el o sea, apalancamiento? sí, íbamos a pérdida y después, en plan, pedimos como financiación Vale. a Hubo un través crédito de de por medio. ENISAS, ICOs, de todo, Vale. que en ese momento nosotros no habíamos pedido deuda hasta el momento, ¿sabes? Y luego costó Sí. limpiar eso. Bueno, O sea, es fue más, un poco mochila. sí. O sea, este año hemos dado positivo, el anterior dimos como flat, pero hasta el momento devolvíamos y seguimos devolviendo. Va muy bien y podemos devolver bien y devolvemos bien, pero quizá cogimos, bueno, pues 400.000 o algo así, ¿eh? Sí, sí. Otro golpe de valor. Sí. O sea, primero fue la meganave y tal, Sí, que sí. ya es un... Y luego fue que en vez de cerrar la ronda, pues nos financiamos con bancos. Claro. Que mira, ahora no nos hemos diluido y ha ido bien la cosa, Claro, pero, y esa pero ronda no es ya tan nunca, evidente. ya nunca apareció esa ronda. No la necesitamos. Ahora ya da igual. O sea, ahora, Sí, ahora o ya sea, la propia actividad te da el pulmón sí, como para sí. seguir. O Y sea, ya. es eso, que a veces cuando buscas una ronda has de estar como 100% enfocado en levantar capital. Y nosotros, pues por temas operativos, siempre hemos sido así con el día a día, y nunca la ronda pues ha sido el foco. El negocio también pues poco a poco ha ido generando. Ya. Creemos que somos un negocio, no, o sea, no descartamos un posible socio futuro, pero sí es verdad que somos un negocio que genera y que tampoco queremos meter un pelotazo porque también hay unas operaciones detrás, como bien decías, en plan, hay una calidad que asegurar, o sea, no somos cualquier proveedor, sino que la gente que nos viene es No, claro. por el capricho, en plan, porque quiere un enfoque gastronómico, ¿sabes? Entonces, para velar por todo eso, yo no puedo hacer crecer la empresa a unos ritmos de esos de vamos a abrir 4 ciudades. No, o sea, sería imposible. Claro, porque a nivel de... Y ahora, ¿a qué ha llegado? Hablemos de magnitudes. Sí, Vamos sí. a ponernos ya... Vale, lo de la pollería está muy bien. Sí, exacto. Pero ahora ya... Sí. ¿De qué hablamos? De lo que se pueda decir. Sí. Ya. Claro, o sea, también fue como que viró el modelo de negocio. Mm. O sea, nosotros empezamos con esto de la cantina digital, que es ser el comedor digital de las empresas. Vale. Pero después, o sea, durante el COVID también vimos como la oportunidad, o sea, en su momento no nos comíamos ni un rosco, ¿vale? Pero Vale. nos contactaban muchas empresas, ¿vale? Con, oye, tengo un comedor físico, Sí. me están revisando el contrato, porque en ese momento como la gente no iba a las oficinas, Vale. había tensión por ahí a nivel Sí. contractual y no estoy contento con la calidad del servicio Vale. que se me está dando. Y no lo cogíais. En ese momento no, ¿vale? Pero entonces uno de esos clientes, que fue nuestro primer cliente de cantina física, Vale. Y por el tono entiendo que era uno... Mango. Vale. Sí. Importante. Vale. Bueno, implicó doblar para nosotros directamente. O sea, de un día para otro, de un viernes para un lunes, doblamos facturación y Hombre, después doblamos de tanto todo. sufrir, por algún sitio tenía que venir una Sí, buena, ¿sabes? exacto. Porque ya después de tanta, No, sí, con perdón, sí. de tanta hostia... pues, Tanto movimiento, sí. sí. Vale. O sea, asustados nosotros, porque la verdad es que... No, es que a ver, ahora estamos comentando aquí de cachondeo Sí. y tal, y lo que tú quieras, pero, o sea, Sí, poniendo sí. un poco de empatía, ojo, Bueno, que ha en tenido la- que haber mucho momento de crisis, mucha Sí. reunión de tensión, mucho... Bueno, y en la nave industrial también hubo en un momento que, o sea, como pasó todo lo de las dark kitchens, Sí, se hizo una pausa de todas las licencias ya otorgadas y nos vimos ahí dentro. ah, O sea, sí que
encima teníamos una nave invertida, porque nosotros ya teníamos ¿Y la no licencia. podías como apelar? Como Sí, diciendo, pero oye, entonces te ibas a juzgado al cabo de unos años, vale, ¿sabes? Entonces a ti a corto plazo no te solucionaba nada. vale. Y eso pasó el Luego, tiempo. Vale. bueno, se terminó solucionando porque nuestra licencia es de industria alimentaria, Ujú, que viene a ser más una fábrica, y Vale. entonces se entendía el concepto de actividad. ujú, Pero aún y así estuvimos pues como 5 meses Vale, o así sufriendo por vale. Y entonces empezasteis a operar cantinas físicas. cantinas físicas. Sí, Vale. sí. Y a día de hoy estáis en muchas, o sea, Sí, en unas cuantas. estáis en unas cuantas. Sí, Vale. o sea, el año pasado más o menos Vale, el no era para hacer el repaso Sí, de o sea, clientes, que sé que mira, hay algunos no, que no se puede decir. clientes, o sea, abrimos Mango, luego pues abrimos Globo, Social Point, también Novartis, ¿Vale? que abrirá Todas ahora empresas dentro de muy malas, poco. todas. Sí, Vale. sí. Vale. No, pero es eso, son empresas que cuidan mucho a su trabajador. Bueno, no, a ver, ya me cuadra en el sentido de decir, bueno, marcas que Sí, dicen, no, para mí la experiencia de empleado es algo importante exacto, y invierto. exacto. Durante el primer año solo nos enfocamos en entender el modelo de negocio y Mm, Mango, en plan así Vale. y Bueno, luego el poco Mango a os dio todo poco, el aprendizaje, sí, ¿no? y luego poco a poco hemos ido abriendo, pero Bueno, y la carta de entrada, ¿no? sí, Porque ya sí, cuando sí, dices, sí. no, No, es que es el difícil. De hecho, me extraña que sea Mango, una empresa como Mango, sí, sí. la primera que diga, apuesto por esto. Bueno, es que era muy Porque, arriesgado en su día, porque porque me encima imagino la reunión Sí, sí. y el de Mango allí como diciendo, bueno, ¿y cuántos restaurantes corporativos gestionáis, no? Y que digáis, 0. No, claro, o sea, es que para ellos era una decisión muy arriesgada y lo sabían, pero es eso que no existía ninguna otra solución en el mercado. O sea, y te lo... No había, ¿no? O sea, No. tenías que ir a los típicos, no Sí, los mencionaré. exacto. Entonces, era directamente que te decían, oye, sé que tú sabes hacer la mejor comida para empresas y que estás solo enfocado en empresas de una forma digital y sabes operar una cocina. Ujú. Ahora yo necesito que me operes mis cocinas. Entonces, de ahí fue que nosotros tampoco cogimos la Claro, cuenta. porque Mango, ¿cuántas cocinas son? Son, en ese momento eran 2, pero ahora serán 4. Bueno, 2, vale. O sea, Sí, sí. vale. Bueno, pero 2 para 1.000 trabajadores, ¿eh? Cada una. O sea, bueno, más trabajadores, pero en total de comidas, pues 1.000 comidas al día. 1000 y 1000. No, 1.000 en total. Ah, vale. Sí, o 1.100 más o menos. 1100, ¿eh? Que se Sí, dice sí. rápido, ¿eh? Sí. O sea, 1100 comidas, vale. Es mucho, además de cafés, bocadillos, caterings, o sea, todo lo que es como... Y ahí dobláis. Sí, Vale. ahí doblamos. Y ahí nos vamos, digamos, a la magnitud más o menos actual, que he O metido sea, la pregunta, me has respondido un poco así a la No, mira, la o sea, gallega. ahora te lo explico, Vale. en plan, o sea, fue como que pasamos de 3 a 5 a 7 este Vale. último año, o sea, este Vale. 2024, ¿sí? Millones de facturación. Y ahora lo cerraremos este año a 10. Vale. Y ahí ya es segundo año, digamos, en verde, ¿no? Sí, exacto. O sea, el año pasado, o sea, en plan, o sea, este último año, ahora estamos 2025, Ujú. en 2024 lo cerramos espera, que me estoy liando con los años, ahora ¿qué año estamos? 2023 flat, ¿vale? Ujú. Después 2024 5% EBITDA, Vale. y ahora este año también será positivo. Pero Vale. bueno, poco a poco vamos recuperando y también pues nos podemos permitir pues coger a ciertas figuras dentro de la estructura. Bueno, lo dices así como de carrerilla, como fácil, tal. Bueno, o sea, es complicado, sí. de 7 a 10, Sí, claro, sí. ya facturando ya ciertos millones, o sea, claro, a ver, es un Sí, sí. 30% arriba en un año, ¿no? O sea, Sí, entonces, sí. pues bueno, no es... Gracias. No, hombre, no, a ver. No, cuesta, Claro, o sea, sí, ¿cómo sí. que cuesta? A ver, o sea, no todo el mundo opera 10 millones, o sea, quiero decir que... ¿Y qué es eso? Que muchas veces ves los titulares en plan de muchas empresas de facturan 100 millones o facturan Sí. y dices, pero ¿cómo han llegado ahí? Y ¿Sabes? muchos- Porque tiene sí, mucho mérito. Pero es que aquí hay que desligar a veces de la facturación que te sale en prensa de tal, de Sí. no sé cuántos, de la de... Sí, rentabilidad. yo también. hace poco
sea, también, mira, me acuerdo que estaba un día con la familia, decía, de una empresa, de alguien que conocíamos, no voy a decir, pero de esto de decir, ostras, mira, tantos millones, tal, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y me puse a leer el artículo y dije, ostras, es una pasada, pero aquí, o sea, hay un descenso del 20% el último año. O sea, sigue siendo una pasada, pero no sé yo el balance ese cómo queda y que la gente a veces no entiende que puedes facturar 20 millones y perder dinero. Cuesta mucho. Y yo creo que cualquiera tiene mérito, ¿sabes? Porque ya solo con emprender, aunque todo fracases... Tiene mérito, o sea, todo tiene mérito. O sea, hasta que te vaya bien con la pollería tiene mérito. O sea, ¿me entiendes? O sea, cualquier idea de negocio es válida, porque... Dices, o sea, quieres que no, tienes que abrir la persiana, mucho poner los esfuerzo. pollos, venderlos... Sí, o sea, sí. Claro, es que parece que estamos desvalorizando y si no hay millones en la ecuación es como no eres nada, ¿no? Oye, no, todo hay que levantarlo y todo hay que sufrirlo. Sí, sí. Vale. Entonces, mira, ahora cambiamos de esto. Entonces, o sea, te tengo que preguntar también por la parte regulatoria. Vale. ¿Vale? O sea, claro, vamos a la parte regulatoria. Esta es una sección que siempre hacemos. Aparte, es una sección como patrocinada dentro del podcast. Esto nos lo patrocina una empresa que se llama User Centric Cookie Boot, que es los banners estos de cookies que gestionan las cookies en las páginas web. Y que aparte, pues bueno, podéis encontrar toda la información en usercentrics.com, donde tenéis todo, digamos, el cómo hacer marketing responsable, digamos, el privacy-led marketing, ¿no? Cómo se hace un marketing responsable teniendo en cuenta la ley de privacidad de datos, ¿no? Trasladado a vuestra empresa, operar, digamos, cocinas, ¿vale? Y operar comidas para empleados de empresas importantes a nivel regulatorio. Decimos, primero ¿Cuál es el pastel? Primero están los médicos y después nosotros, básicamente. Porque lo que ingieres directamente va a tu salud. Entonces, pues por un lado necesitas de un registro sanitario, ¿vale? Nosotros también tenemos pues la licencia de industria alimentaria, que es de las más exigentes que existen. Cuando una empresa te coge a ti como proveedor, básicamente cuando ya es ella quien está promocionando a esa empresa, de lo que se asegura es que estés cumpliendo, ¿sabes? Porque si algún día pasa algo, tú tienes, has de tener seguros, has de tener una trazabilidad de seguros que entiendo que es responsabilidad civil. Sí, claro. Una póliza, debe haber una póliza importante. Sí, ¿vale? Es más, en los contratos que firmas ya incluso te ponen de cuántos millones, ¿sabes? Ha de ser la... O sea, te dicen de qué mínimo de importe debe tener tu póliza de responsabilidad civil, que entiendo que es una partida importante esa póliza. Exacto. Una buena pasta ahí que se va a la póliza. Un saludo a la compañía de seguros. Que se la lleva y bueno, y bien para ellos porque entiendo que aún no han tenido que gastar un euro en vosotros, ¿vale? Con lo cual, no. Vale, pero, benditos beneficios. Pero aunque hagas las cosas bien, algún día te puede pasar algo. No, la tienes que tener. Exacto. Después está, pues también hay como un registro de actividad y tú, ese registro te obliga a ciertas cosas, ¿vale? En plan, como a ciertos procesos. Te vienen inspecciones de forma regular. Del inspector de zona, al final cuando tú eres pequeñito entiendo que nadie, a veces te regulan, pero generalmente... Inspecciones, vale. Sí. ¿Y en los últimos 5 años cuántas inspecciones habéis tenido que pasar? Muchas. Sí, ¿Muchas? Sí. ¿Pero qué es cada...? Cada 2-3 meses. Cada 2-3 meses visita, ¿eh? Sí, claro. ¿Y es lo normal o es un poco mala leche? En plan, yo creo que poco a poco, conforme vas siendo más grande también, hacen más visitas, ¿sabes? Claro, también tenemos muchos centros distintos. Te tienen el radar y tú ya sabes que una vez al trimestre... Sí. Si no es aquí, si no es en nuestra fábrica de aquí, Barcelona, será en Mango, si no es en Mango, será en otra. Siempre hay una visita que al final pues chequean que las cosas se estén haciendo como toca. Pues cada producto tiene un lote, por ejemplo, entonces tú con cada lote puedes hacer la trazabilidad, con el código que hay en el producto, miras exactamente qué subcomponentes hay, que también los tienes trazados, de qué proveedores vienen, todo esto, guardas muestras de cada producto que sirves, coges algo y lo metes en el congelador y hay bolsitas codificadas. No. Sí.
Por si algún día pasa algo, lo mandas a analítica. Luego hay analíticas aleatorias. ¿Cuántas bolsitas puedes tener en el congelador? No, las has de guardar durante... Yo no me sé exactamente, Es que ahora me he imaginado pero las ahí. has de guardar durante X tiempo. Y luego ya las puedes tirar. Vale. ¿Sabes? Pero durante ese tiempo, que es como el Claro, es tiempo de como- incubación de un virus o lo que Vale, sea. que un en mes plan, que tiene que estar ahí, ¿vale? sí, o menos, en plan, Sí. juraría que sí, un mes, 2 Y semanas o vas por ahí. cultivando ahí Sí, bolsitas, ¿vale? exacto, bolsitas en plan con cada día y sus cositas. Sí. Vale. Pero luego, o sea, dentro de la empresa actualmente hay un departamento con un equipo de seguridad alimentaria. Ya me lo imagino. ¿Sabes? Sí que va, que mira que las prácticas sean las correctas, o sea, desde los cuchillos que utilizas, la tabla que utilizas para cortar cada alimento. Ujú. Y luego también pues existe toda la regulación de datos de los usuarios también, en plan, porque una empresa pues te comparte, o sea, claro, para que una empresa grande te comparta los datos de sus trabajadores, hay incluso la nómina, o sea, porque hay a veces que la parte Ya. de su pensión parcial la descuentan en nómina. Vale, entonces tienes acceso a lo que cobra esa persona, ¿no? No. ¿Por- Esto por se lo queda correlación o eso no? se lo queda a la empresa y nosotros vamos como codificando Vale. y se les pasa un archivo en vivo. Vale. Pero sí es verdad que, claro, que tienes tanta información que te están mirando todo el rato y te hacen pasar como muchos... Y hablando de información, que nos hemos quedado con el capítulo de los datos. Vale. Me has dicho, no, a ver, aquí como somos una empresa de datos. Sí, Que eso me ha quedado ese, digo, vale, voy a hacer doble clic ahí. vale. ¿Por qué dices que sois una empresa de datos? Mira, Aparte de alimentaria, evidentemente, pero ¿qué gestión hacéis con los datos o cómo habéis mejorado en la Sí. gestión de datos? Mira, al final en lo que hemos visto un poco del sector de la restauración es que nos ha sorprendido o sea, nosotros que nacimos de Cantina Digital, claro, sabemos exactamente quién ha pedido qué platos funcionan más, qué platos no funcionan tanto, qué platos se ha agotado. Tenemos NPS que nos da como los reviews de los platos cada día. Entonces, de golpe saltamos a las cantinas físicas y esos datos desaparecen. ¿Sabes? Entonces, Claro. para nosotros todos estos datos son claves, tanto para formular los menús y saber que ese menú está gustando, como para la rentabilidad de los menús o, oye, ¿cuál es la previsión? O sea, nosotros no compramos al día, es imposible comprar al día. Claro, hay un forecast. Y el forecast se prepara a 2 semanas vista. El aprovisionamiento. Sí, exacto. Clave. Sí. ¿Cuánta comida compro? La para merma. no quedar... Claro. Merma. O sea, claro, es que si no, o sea, lo donamos a comedores sociales, pero aún y así nosotros podemos morir de la merma que generamos. Porque es un negocio. Claro, compras mal. Sí, y compras el mal y ya balance está. Y ya está. Y es muy susceptible todo en precio, ¿sabes? Porque los menús de mediodía, o sea, el día que tú te vas el fin de semana a un restaurante estás dispuesto a pagar mucho, pero en tu día a día la gente pues al final se mira el bolsillo. O días raros, ¿no? Sí. El día del apagón, una fiesta, ¿no? Uf, el día del apagón, Pues los es que seguros. me ha venido a la mente. Los seguros. Cuando terminemos de hablar del COVID, hablemos del apagón. Lo del apagón tuvo tela. Sí. ¿Sí? No, ¿Alguna no. cosita que quieras comentar? No os dio tiempo a abrir Mira, nada, pero... no servimos en todas las empresas, o sea, no sabíamos lo que estaba Sí. pasando, pero evidentemente es que incluso regalamos comida, o sea, fue eso de, oye, claro, porque, o sea, nosotros pudimos calentar lo que se podía calentar, porque Claro, el porque horno, esto ¿estalló a qué hora? el lunes como a las 11 o quizá a las 10, Claro, no es que lo yo, sé. ¿sabes lo que pasa? A mí me pilló de viaje Vale. y lejos. ¿vale? Ah, vale, yo me entonces no. enteré Ya, de esa ya. manera, ¿vale? No. Entonces, claro, porque vosotros entiendo que... ¿A qué hora empezáis a cocinar por la mañana? No, por la mañana muy pronto, o sea, a las 4 o 5 de la mañana. ¡Guau! Pero hay Vale. distintos turnos, o sea, es Vale. como en función, y las empresas también tienen otro horario, o sea, todo depende de en qué sitio. Vale, bueno, claro, entiendo que para las empresas físicas, para las cantinas físicas, es más algo tarde, más tarde, ¿no? exacto. Algo más tarde, algo no más. mucho. Bueno, o sea, a las 6 y a las 7.
Y luego hay gente que entra a las 8 o a las 9. O sea, a las 6. Yo pensaba que íbamos a decir a las 10 de la mañana o... No a las 6, porque son a las empresas 6. con bastante volumen. Prepara tú 800 bocadillos. Hostia, es que es un follón. Claro. Es un follón. Es que bocadillos más catering, Claro, ¿sabes? Que de es golpe ya hay se te catering escapa de 100, la risa, te de escapa 100 la risa como personas. diciendo, no, quien quiera venir a competir, vamos. No, o sea, no es suerte. no es eso, pero la Eh, verdad es que es difícil. Vale. ¿Y qué es eso? ¿Sabes? En plan que, pues con la buena gestión de los datos, Claro. o sea, nosotros, imagínate, O o sea, sea, es que ¿Qué programas? O sea, claro, es que me ha venido aquí con la gestión de los datos, claro. O sea, que hay un ERP, entiendo. mira, RP aún no. Vale. O sea, ERP RP aún nos no. lo estamos pensando tanto que no sabemos. No sabéis. Sí, Es un porque buen melón, es tan claro, sí. clave que estamos como ahí encallados, sabemos que lo hemos de hacer cuanto antes. Si es verdad que tenemos EasyList, que también tiene pues modelos, o sea, puedes poner stocks, o sea, hay cosas ahí dentro, Vale. pero sí que estamos como acabando de ver qué Vale. hacemos. Bueno, yo creo que es la típica reunión de tenemos que hablar del ERP. Y entonces Esto está sale el follón que que dices, ya lo haremos. Sale desde hace más de 1 año y medio el tema del Un año y ERP medio. y no hemos sido capaces. También por el melón que implica casarnos con alguien y ver si todo esto se adapta a todas las casuísticas que tenemos o si lo hacemos ad hoc, no sabemos. O sea, ya no sabemos. O sea, hemos Con estado el mirando tema de la IA, todos. con el tema de la IA hasta me esperaría un poco más. Ya. Mira lo que te digo. Sí. Ya no ¿Sabes? nos va de eso, ¿no? No, porque, bueno, no, a ver, o sea, ya no... es un ejemplo de se puede operar bien y Exacto. grande sin Sí. ERP. Sí. Bueno, estarán los Excel sustitutivos y Sí, los... exacto. Existen como... Bueno, unos sí, macro Excels ahí sí, majísimos. Exacto. Y luego también que hay mucha información en desarrollos propios de dentro de PrestaShop, Vale. ¿sabes? Y ya como... ¿La IA aquí qué? Mira, ¿Cómo impacta la IA en un negocio como el vuestro? Mira, la IA, o sea, yo te diría que la IA está afectando absolutamente a todo. Uh-huh. Incluso nos estamos planteando la figura dentro de operaciones de una persona que piense en cómo implementar la IA en los distintos departamentos. Uh-huh. Incluso ahora sí como anécdota, o sea, a raíz de no tener los datos de las cantinas físicas, que poco a poco estamos como digitalizando al máximo toda la experiencia. Claro. Pues ahora estamos pues colaborando con una empresa que se llama Propos, que lo que hace es una foto de tu comida y te la cobra automáticamente. Entonces nosotros con eso lee después las imágenes y nos dice cuánto hemos vendido de cada plato, cuándo se ha agotado el plato y nos ayuda a hacer las previsiones para otro día, porque por ahora en el modelo físico nosotros sabemos si hemos vendido un menú completo, un medio menú pero no tenemos esa información que en cantina digital sí. Vale. Entonces en todo eso... Claro, el reto está en digital, ¿no? Yo creo que en físico, al cabo de un tiempo más o menos, sigue o qué, no están así. O sea, en físico necesitas digitalizarlo, porque es eso que si no operas como un restaurante, o sea, que no es o sea, que seguro que muchos restaurantes lo tienen controlado y todo, pero al final es un negocio de márgenes. Cualquier cosa que pueda ayudarte a tener una merma menor, hacer previsiones y ayudar al jefe de cocina con qué ha de comprar. Es que es lo que decíamos, es operaciones. Es que es clave, ¿sabes? Nosotros incluso saber la venta de bocadillos por tipología de bocadillo. ¿Sabes? Es que son cosas muy básicas que la gente no sabe y que quizá no se ponen a investigarlo, ¿sabes? O detectar en plan, oye, pues si hay meses en los que vendes más ensaladas, que esto es evidente, pero hay estacionalidad de los productos también. Y todo esto se ha de incorporar dentro de los menús. Claro. Entonces, todo este flujo de datos se ha de utilizar, pero luego la IA es que ahora ya te calcula el food cost de un producto. O sea, es que este programa, por ejemplo... No, claro, este programa sí, pero luego esa cantidad de datos que recogéis, precisamente el procesamiento de esos datos... Sí. Eso es un agente analista claro de traspasar una base de razonamiento de cómo analiza un buen analista todos esos datos
y una IA estar procesando y sacando los insights que realmente necesita el negocio, ¿no? Actualmente lo tenemos como dentro de operaciones, o sea, hay una persona que se dedica a, sobre todo, data analytics, Vale. pero es eso de que evidentemente la IA está ayudando muchísimo. Claro. Pero te diré que estamos como empresa, nos falta muchísimo por aprender a utilizar los programas de IA. Y por eso un poco también que queremos incorporar a esta figura. No, y porque tenéis tanto follón diario Claro. que también, claro, Sí. bueno, ir sacando esos huecos para ir metiendo eso Exacto. es complicado. Pero sí, pero nos hará más eficientes. O sea, actualmente, incluso en cómo, o sea, cuando piensas en un plato, le dices a ChatGPT que te diga platos y es la caña. No, claro. Es que es la caña. No, es increíble, es increíble. No, sácame 10 posibles platos con un food cost de 5,5, teniendo en cuenta estas compro tablas. A estos precios, hazme combinaciones. Aquí tienes los precios de mis proveedores. Sí. Y empieza a procesar. Es increíble. Es Entonces, claro, pues cuanto más la sepamos utilizar, más eficientes seremos y con la misma gente pues podremos hacer más cosas. Bueno, ¿y cómo ves Nora Real Food a 5 o 10 años? A ver, vamos a hacer este es un ejercicio que me gusta hacer al final, ¿vale? Tú imagínate, ya no hay más pandemias ni cosas de estas, o sea, ya no hay... Bueno, después del apagón, yo te digo, en plan, nos quedamos todos, o sea, porque alguna empresa tenía generador, pero muchas otras no. No. Nosotros, evidentemente, ahora se ha iniciado el proyecto de tener un generador en nuestra fábrica, es ¿vale? el mejor comercial que ha podido tener las empresas que venden generadores. Pero cómo dependemos, o sea, ¿sabes? Es que es alucinante, o sea, das por sentado tu actividad y de golpe llega un COVID o un apagón y adiós. Y se ha acabado. Adiós, muy buenas. Claro, entonces, hagamos este ejercicio, ¿vale? O sea, es un ejercicio de visualización en positivo, ¿vale? ¿Cómo te imaginas esta empresa a 10 años, en un escenario de éxito absoluto? Vale. Queremos abrir Madrid en algún momento. Vale. Yo te diría Barcelona-Madrid. Manteniendo la calidad, que es algo que nos preocupa bastante, porque es un negocio de operaciones y hay que tener como todo muy bien medido para no bajar, para no bajar nuestro servicio, que al final también estamos aquí porque ofrecemos pues ese servicio más con enfoque gastronómico, más premium, no de una comida cualquiera. Vale. Seguir apostando por los valores y manteniendo los valores que tenemos, incluso mejorarlos. Y yo te diría que un equipo motivado, que se lo siga pasando bien día a día, nosotros dentro, evidentemente, dándolo todo, y nada, y haciendo felices y como partner para las empresas, como partner clave. No, o sea, para aquellas empresas que nos quieran, evidentemente, pero un poco se trata como de una relación mutua y poder ayudarlos. Bueno, pues nada, pues lo vamos a seguir, lo vamos a seguir de cerca. Algún día me pasaré por Mandri para ver dónde estaba el local de la pollería, que da mucho juego. Y oye, os seguimos de cerca. Yo creo que aparte estáis... Bueno, es una labor que estáis ayudando a que la gente se vuelva a encontrar un poco en las oficinas. Sí. Yo creo que también como factor me quedo también con esa parte. Que la gente coma sano en las empresas, que también es algo muy, muy importante. Y bueno, seguiremos de cerca esa proyección, 10 ya tiene que ser ya, pues 14, 10. 17 y que siga ahí creciendo y bueno, aquí está todo en verde y sí, poco a poco, pero bien. Todo bien, así que nada, seguimos de cerca. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Y nada, seguimos. Un abrazo.